venim de disfrutar de la quart de final del torneig de dramatúrgia, que pensem que és tota una festa de l'escriptura teatral, és una cosa que impulsem des de l'Institut Valencià Cultura, 8 autors i autores de tot el territori. El objetivo es visibilizar el texto y visibilizar a los autores. Entonces no es importante la escenografía ni el vestuario, sino que lo más importante es el texto y el autor. Pasamos de cuartos de final hasta una gran final y los autores se enfrentan por parejas. Cada autor tiene 2 actores, se leen 2 textos y el público es quien vota cuál de los 2 le ha gustado más. Y así vamos pasando, va pasando fases hasta que tenemos un ganador. ¡Que comience el primer round de la nit! Los autores no saben qué actores tienen hasta el mismo día del combate y los actores tampoco saben a qué autor pertenece el texto que han leído. Se conocen el mismo día del combate, ensayan 2 horitas y leen ante el público. ¡El camino de las cabras! ¡Que comience el segundo round! A mí me parece muy interesante que el público no sabe a qué actores va a ver. Intentamos que sea muy variado, por eso los actores cambian en cada combate. El público está reaccionando muy bien, es un formato lúdico, es una competición, pero es una competición en la que lo importante es que la gente se lo pase bien y el público responde muy bien. ¡Hable! ¡Diga algo! Es que me ha dicho que no le contradiga. ¿Se está usted burlando de mí? La semana que viene, el martes 21 y el jueves 23, todas a las 7 de la tarde, también en la Matilde Salvador, son las 2 semifinales. Los ganadores pasarán a la gran final, que es el día 29, también a las 7 de la tarde. Y bueno, es una gran final y sí que el ganador o ganadora irá a competir al torneo de dramaturgia en el Festival Temporada Alta. ¡Y el